Bueno, entonces estamos reunidos hoy por dos motivos. Uno de ellos es para hablar de cómo educar hijos para el éxito. Y para eso, bueno, doy las gracias a todas las expertas que están aquí conmigo hoy. Perdón un segundo, es que si no te pones de frente, ellos no tienen sonido de Para ayudarnos pues a resolver muchas dudas en relación con este tema. Dudas que sobre todo tenemos cuando somos muy jóvenes y empezamos esta difícil tarea de ser padres. Y también para informarles, digamos, el relanzamiento, del relanzamiento de Educa Hoy, de la Fundación Educa Hoy, porque Educa Hoy ya tiene 5 años de trabajo, discreto, callado, hemos estado trabajando durante 5 años, y afortunadamente y por suerte, y también por el trabajo de FEFI, hoy podemos estar aquí en Books and Books, nos abre las puertas para que podamos presentarles a ustedes nuestro proyecto. De cierta manera es un proyecto que está siendo reformado, tenemos nueva junta directiva, tenemos un nuevo grupo de trabajo y estamos empezando como una segunda etapa de la fundación con muchas ganas y con mucho entusiasmo. Por eso les agradezco a todos que estén aquí y que nos acompañen en esto. Bueno, yo creo que yo puedo empezar. Yo pienso que podemos aprovechar el tiempo y podemos hacer una interrupción cuando llegue la música. ¿Tú qué opinas, Fefi? ¿Perdón? Yo pienso que deberíamos empezar. Sí. Y hacemos un pequeño break cuando llegue la música, porque no sabemos cuándo va a llegar. Exacto. Bueno, el primer punto del cual me toca hablar a mí es de cómo educar hijos para el éxito, que fue el título del foro de hoy. Y está inspirado en un libro que escribí yo en el 2008, que se llamaba justamente así, Cómo educar hijos para el éxito. Este libro es producto de mi experiencia de 25 años como pediatra. ¿Y por qué lo escribo? Porque si bien yo ejercía como gastroenterólogo pediatra, los pacientes llegaban a mí para problemas del aparato digestivo específicamente, pero llegaban con una serie de preguntas que no tenían nada que ver con el aparato digestivo, sino eran preguntas que tenían que ver con el día a día de un paciente y con el día a día de la crianza de un niño, y que se suponía que esas preguntas tenía que habérselas aclarado su pediatra. Pero no siempre era así. Entonces eso empezó a crear en mí la inquietud de que sería muy interesante, y yo empecé a escribir este libro antes de pensar en emigrar, que esos pacientes tuvieran un pequeño manual que les pudiera decir cómo empezar. Porque este libro empieza en la sala de partos y termina a los 3 años de vida. Entonces es una guía para el día a día. Luego, cuando me vengo a vivir acá, yo me vine a vivir a Estados Unidos en el 2006, cuando empiezo a ver la dinámica que hay acá. La dinámica que hay acá es todavía más complicada que la dinámica de nuestros países. En nuestros países, mal que bien, el pediatra, aunque sea, habla un rato con sus pacientes. Aquí no. Aquí quien habla con los pacientes es la enfermera, la asistente, y es muy puntual. ¿A qué viniste? A lo que vinimos, y ya. Entonces, los padres salen de la consulta con una lista de preguntas increíbles que obviamente nadie les ha respondido. Entonces, yo dije, bueno, este es el momento. La verdad que yo cuando hice yo había escrito ya, cuando escribí este libro, había escrito ya 2 libros, pero eran 2 libros técnicos, porque yo soy gastroenterólogo. Entonces, pues yo había escrito 2 libros que tenían que ver con mi profesión. Uno de ellos muy complejo porque es sobre cirugía mínimamente invasiva, y eso inclusive muchos médicos no lo entienden. Pues tiene que ser alguien que está muy especializado. Entonces, este es el momento y el lugar para hacer este libro. Entonces, ¿qué les ofrece este libro? Como les dije, este libro empieza en el momento en que el bebé nace, porque ahí empieza el reto. Muchos padres, y yo, entre ellos me incluyo yo, cuando mi hija mayor nació, yo estudiaba 4º año de medicina, y la verdad que cuando me pusieron aquel muñeco en los brazos, yo no sabía qué hacer. De verdad que yo no tenía ni idea. Yo creo que muchas mamás aquí se identifican conmigo. Cuando ella empezaba a llorar y a mí no me salía la leche, y a mí lo que me provocaba era dejarla ahí y salir corriendo. Yo decía, ¡ay, Dios mío! Yo afortunadamente tuve una suegra excelente, que era enfermera además,
que se instaló conmigo y me ayudó, pero no todo el mundo tiene eso. Y aquí uno está muy solo. Entonces, bueno, empieza ahí, empieza en la sala de parto, porque los problemas empiezan en la sala de parto. Ahí es donde debe haber ese encuentro entre la mamá y el bebé, cuando la mamá idealmente debería empezar a darle pecho a su bebé y empezar esa interacción. Y no permitir que lo lleven al retén y le den una fórmula, etc. Todo eso es materia que se trata con el libro. Luego, otro aspecto que es muy chocante. Uno cuando está embarazada, uno se imagina que uno va a ser la mejor mamá del mundo. No, yo voy a ser y voy a tener el mejor bebé del mundo. Resulta que muchas veces no es así. Muchas veces, por diversas razones, uno se enfrenta con un niño difícil, un niño que no le da la gana dormir, un niño que no le da la gana dormir, o sea, dormir de noche y comer de día, con cólico, o sea, mil razones. Hay niños que son muy irritables porque tienen cierta patología, como por ejemplo un reflujo, los cólicos del infante, o sea, hay tantas cosas que pueden hacer que empiece un dilema enorme. ¿Por qué? Porque la mamá, cuando ve que no puede tranquilizar a su bebé, se culpa. Dice, no, es que yo no soy una buena mamá. O mi leche no sirve, o yo no lo sé alimentar, o qué sé yo. Entonces, ahí se forma un caos. El bebé que se siente mal y la mamá que está deprimida, asustada, o como sea. Entonces, por eso hay un capítulo que dice fantasía versus realidad. Porque nosotros nos creamos toda una fantasía idílica de que eso va a ser muy sencillo, pero no es muchas veces no es tan sencillo. Hay todo tipo de bebé. También les hablo mucho sobre la actitud ante el llanto. Las mamás primerizas piensan que los bebés solamente lloran porque tienen hambre, y no es verdad. Hay muchos motivos por los cuales un bebé llora. Y solamente tratando de hacer una profunda conexión con el bebé, es como nosotros logramos diferenciar cuando tiene un cólico, cuando tiene hambre, cuando está cansado y que quieres dormir, etcétera, etcétera. Continuando con el desarrollo del libro, el libro básicamente habla, yo estoy pues aquí tocando algunos puntos que me parece que son interesantes. El libro habla desde que el niño nace hasta los 3 años. ¿Por qué? Porque yo pienso que son 3 años vitales en la vida de un ser humano. Yo pienso que lo ideal, la situación ideal es que uno pueda estar con ellos el mayor tiempo posible durante estos 3 años. Hablo de la alimentación, cómo se debe alimentar un bebé, tanto recién nacido como también hablo de cómo se le da, cómo se le empieza a dar la comida, cómo se empieza a lactar, cómo se van introduciendo los alimentos en la dieta del bebé. Y también, a pesar de que yo acabo de decir que lo ideal, la situación ideal, es que el bebé esté con su mamá el mayor tiempo posible, no dejo de entender que a veces hay mamás que no pueden hacerlo. Entonces hago mis recomendaciones, cómo, cuándo y de qué manera se puede buscar una guardería o un lugar donde los puedan atender, qué características tienen que tener, cuál es la edad ideal para eso, etcétera, etcétera. También hablo mucho de límites y disciplina, porque los niños necesitan los límites y la disciplina. Para ellos son muy importantes, para ellos los límites son amor. Y cómo enseñarlos, lógicamente. Toco muchos tópicos, por ejemplo, de la cuna a la cama, que es una de la enseñanza de los esfínteres, el control de esfínteres, en qué momento se le enseña a ir al baño, en qué momento es el ideal. Y no como cierto ministro de mi país que dijo que se le quiten los pañales al año y que hagan pipí. Hello. O sea, hay una edad para quitarle los pañales, hay una edad apropiada para empezar el entrenamiento. Hablo mucho también de la televisión, cuántas películas, qué tiempo dedicar a la computadora. Por supuesto, la Academia Americana, sin olvidar que por supuesto la Academia Americana de Pediatría no recomienda la televisión por debajo de los 2 años, pero la televisión es parte de la vida de nosotros, entonces hay que tener cierta flexibilidad y saber administrarlo y saber cuánto es el tiempo máximo que un niño pequeño, menor de 3 años, puede estar frente a un televisor. Y finalmente,
hay un capítulo cuando las cosas no están bien, o sea, cuando la crianza de ese niño se sale de lo normal, qué síntomas puede haber de alarma. Hablo de déficit de atención, hablo de autismo y de otras muchas patologías cuya evolución exitosa va a depender mucho de una detección temprana, y entonces por eso me dedico a esto. Y se llama ¿Qué hacer cuando las cosas parecen no ir bien? Yo voy a cerrar, pues porque ya hice el resumen, ya les dije lo más importante que yo creo que mi libro les puede aportar, con el comentario final del libro. Quien vive con su hijo de manera que éste se sienta profunda y tranquilamente contento de ser quien es, le da una herencia inapreciable, la fuerza para enfrentar las tensiones y el valor necesario para llegar a ser una persona comprometida, responsable, productiva y creativa. Una persona totalmente humana en su contexto. De esta manera, nuestra inversión de amor, nutrición, tiempo, energía y dinero darán frutos sin fin a lo largo del tiempo. La ayuda que se da al niño para que se guste a sí mismo es lo máximo que se le puede dar. Es la manera más profunda de demostrar amor. Con esta reflexión quiero finalizar este libro y resumirlo con una sencilla frase. Todo lo que estuve tratando de hacer entender en el libro. Lo único que necesita un niño es alimentos, buenos hábitos y amor ilimitado. Todo lo demás es innecesario y muchas veces superfluo. Apliquemos estas simples recetas en la educación de nuestros hijos y de esta manera no solo tendremos hijos más sanos mentalmente y exitosos en la vida, sino que además estaremos contribuyendo en la consecución de un mundo mejor donde reine el entendimiento, la paz y el amor. Eso es todo. Es mi libro.